Aníbal González, experto en geopolítica, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí en un momento en el que el foco está puesto en Ucrania, en estas conversaciones de paz, después del escándalo de corrupción de la semana pasada, después de que la mano derecha de Zelensky haya dimitido. Llega, bueno, pues un momento clave para saber qué va a pasar con estas negociaciones. Mañana Witkoff visita a Putin y parece que estamos ante días clave para saber qué va a pasar con este conflicto. Quiero saber si eres optimista, Aníbal, si crees que se puede alcanzar un acuerdo. No, Sergio, lamentablemente cuesta ser pesimista, pero es a las claras, queda bien claro, está bien, desde hace ya muchísimo tiempo que lo venimos diciendo, es muy difícil llegar a un acuerdo entre tres partes involucradas, porque por más que Estados Unidos pretenda solo negociar directamente con Rusia, Europa, la Unión Europea en sí, está involucrada con Zelensky para que las decisiones que sean tomadas bajo total observación absoluta y aceptación absoluta de la Unión Europea. O sea, el señor Zelensky no está decidiendo absolutamente nada. Eso por un lado. Por el otro lado, sabemos muy bien que hay un desencuentro inclusive en esa lista, de esa propuesta, de ese memorándum que se envió primero a Zelensky, que Rusia supuestamente no tenía conocimiento ninguno y ahora lo tiene. No estaría de acuerdo en alguno de esos puntos, por eso yo digo, si Rusia hubiera creado esa lista, no hubiera puesto tantos puntos en contra de sus propias solicitaciones, ¿no? Entonces yo creo que no hubo esa tal preparación de antemano junto con Rusia. Lo que sí creo que el que preparó esa lista tenía conocimiento absoluto de lo que pidió Vladimir Putin en Alaska al señor Donald Trump. Indudablemente, conocimiento total y absoluto. Solo que no se le puede dar todo, según Estados Unidos, no se le puede dar todo lo que pide Rusia, porque si no quedaría como en evidencia de que Estados Unidos está, digamos, poniéndose del lado de Rusia en este caso. Suena extraño también, porque Estados Unidos y mismo el señor Donald Trump es parte de este conflicto, es parte del nacimiento de este conflicto, de la creación del conflicto y de llevar a la guerra a Ucrania contra Rusia. Porque no hay mayor cómplice ni instigador en este conflicto que lo que fue en su momento, mucho antes del 2014, pero a partir del 2014, cuando se trata de armar, equipar y preparar a Ucrania para la guerra. El ignorante de Donald Trump reconoce personalmente de que él contribuyó con los famosos Javelin, que son misiles antitanque, de todo propósito, también sirven para aéreos, antiaéreos también, y él fue el que se los cedió en grandes cantidades a Ucrania, al punto tal de que Rusia llegó a encontrar en el año 2023, llegó a encontrar un depósito de Javelin que contenía más de 3.000 Javelin, que los tienen en el poder hoy. Rusia no sé si los ha usado en algún momento, si los usarán o no, pero el resultado es que Rusia encontró ese depósito de ese armamento, parte de ese armamento, de esa cantidad que fue enviada a Ucrania. Que también llegaron muchos de esos en el mercado negro a ser puestos en venta en el mercado negro y llegaron a África inclusive. En aquel momento, en el 2023, 2024. Entonces, no creo que haya nuevamente la posibilidad de llegar a una negociación cierta. Es imposible, Sergio. Esto se va a definir en el campo de batalla. Es lo que Europa quiere, es lo que Zelensky no quiere, pero tiene que aceptar porque no tiene con qué. Él no quiere porque no tiene con qué ya, pero tiene que seguir las órdenes que se le está dando de la Unión Europea. Por otra parte,
Rusia está cómodo, está tranquilo, va ganando, va conquistando territorio, va a continuar. Y si es necesario, Rusia continúa hasta la frontera natural que sería el Dnieper, como lo dije en veces anteriores, y indudablemente entraría en ese paquete, en ese análisis que preparé en el año 2024, que es llegar a Odessa. En el momento que Rusia llegue a Odessa, tome Odessa y consiga traer a Transnistria y a Gagaucia, que están dependiendo de esa ayuda, de esa traída a casa, ese retorno a casa de esos dos poblaciones, digamos, de Transnistria y Gagaucia, que pertenecen a Moldavia, indudablemente que ahí eso sería el punto final para este conflicto, donde sí tal vez ahí se detendría este conflicto con Ucrania. No antes, Sergio, no antes, porque hasta el momento no hay ninguna posibilidad. Primero, que no va a haber un cese al fuego. Eso es imposible de pensar, sin cese al fuego. Por otra parte, Rusia está pidiendo lo que pide y Ucrania y Europa no aceptando nada en absoluta de lo que pide Rusia. Entonces, no hay acuerdo. Donald Trump se quedará con las ganas por un muy buen tiempo y creo que este invierno colabora también, este invierno entrando muy frío, muy devastador para Ucrania, está entrando a favor de Rusia, lo que le permite avanzar muy ligero en ese campo traviesa hacia el río Dnieper. Pues, con el foco puesto en Rusia y sus avances en el campo de batalla, con el foco puesto sobre todo en Pokrovsk, en estos avances rusos en Zaporilla, me gustaría preguntarte también por la información de hoy de Financial Times, que habla, bueno, de que la OTAN ya considera ataques preventivos contra Rusia. Te quiero preguntar por estas declaraciones, que no son la primera vez que las escuchamos, pero bueno, pues que empiezan a preocupar. Sí, Sergio, característico, típico. Si hacemos un poco de memoria y vamos para atrás al tiempo de Stoltenberg, Stoltenberg pensaba lo mismo, decía lo mismo. Y hoy yo me pregunto de dónde saca fuerza y coraje la OTAN para decir un ataque preventivo a Rusia. ¿Con qué? ¿Con qué pretende lanzar un ataque preventivo a Rusia? Rusia puede dejar sin cabeza totalmente. Porque cuidado, la gente está confundida, cree que Rusia es todo lo que estamos viendo en Ucrania. Lo que estamos viendo en Ucrania de Rusia es apenas el 10 o 20% de la capacidad como ejército de Rusia. No hemos visto nada, absolutamente nada del peso militar que tiene Rusia contra el mundo si fuera necesario. Contra esa OTAN si fuera necesario. La OTAN no tiene, es una mochila vacía. La OTAN es una mochila vacía, no tiene nada, absolutamente nada, solamente poder crear narrativas, diálogo, estar en la media, en la primera plana, la OTAN contra Rusia, barullo, solamente barullo, gritos al aire, no va a ocurrir, Sergio, eso tampoco va a ocurrir. Rusia tiene demasiado poder, inclusive, no solamente militar, sino geopolítico y político, para poder acabar en semanas o tal vez en un par de meses con cualquier idea loca que pueda tener la OTAN, Francia, Reino Unido, Alemania. ¿Con qué? Esa sería la pregunta. ¿Con qué pretenden un ataque preventivo? Cuidado con eso. Estas amenazas de la OTAN, hablando de amenazas, me gustaría preguntarte también por este ultimátum de Trump a Maduro. Decía que el foco está puesto en Venezuela este fin de semana con el cierre del espacio aéreo y ahora, bueno, pues con estas filtraciones acerca de la llamada entre Trump y Maduro. Sigue elevándose la tensión, Aníbal. Te quiero preguntar también por esto. Sí, indudablemente que esa llamada de Donald Trump o Maduro, yo me la imagino en mi cabeza conociendo el personaje de Maduro y conociendo el personaje de Donald Trump. Donald Trump creo que comenzó esa llamada diciendo, bueno, mi querido amigo, se te termina el tiempo, estamos contando las horas de cuándo te vamos a ver partir de Venezuela.
cuándo te vas para Turquía, etcétera, etcétera. Imposiciones de Donald Trump tipo mafia, si no te vas te mato, etcétera, 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 ¿no? Es la característica, la típica llamada que le haría al señor Maduro Donald Trump sería esa. Por eso no hubo un resultado favorable a los deseos de Donald Trump. Porque fue lo que le pidió directamente a Maduro. Andate, deja todo tranquilo y nosotros nos encargamos. Y Maduro dijo, no, yo me quedo aquí, me planto, no me voy, no me rasco, como dicen ellos, me quedo y voy a defender esta Venezuela a diente como sea. Y entonces, lógicamente, que ahí el señor enojado realiza ese corte aéreo en el espacio aéreo venezolano, que es increíble, ¿no? No bajan simplemente en los aeropuertos de Venezuela, pero las aerolíneas cruzan el espacio aéreo venezolano rumbo a Colombia y rumbo a otras naciones sudamericanas. O sea que en realidad no está cortado el tránsito aéreo sobre el espacio aéreo de Venezuela, sino que solamente se está dejando de lado la llegada a los aeropuertos venezolanos. Nada más que eso, pero circulando por el espacio aéreo venezolano, todas las aerolíneas que vienen de Europa o provenientes de otra nación cercana también están cruzando por allí para dirigirse a Brasil, para dirigirse a las Guyanas, para dirigirse a Bolivia, para dirigirse a Perú. Entonces, no es tan así el espacio aéreo cerrado herméticamente porque hay una declaración de guerra. No la hay. Y por otra parte, Sergio, disculpa, me voy a agregar esto. El señor Donald Trump puede amenazar todo lo que quiera a Venezuela, puede decir que va a atacar, que va a invadir, que va por tierra, que va a hacer todo lo que él quiera. Mas no nos olvidemos que el señor Donald Trump precisa del Congreso, la orden del Congreso, la aceptación del Congreso de los Estados Unidos para poder declararle la guerra al señor Maduro o a Venezuela o invadir, si fuera necesario, esta nación por la supuesta idea de que allí anida el narcotráfico. Que todo el mundo sabe que no es verdad, todo el mundo lo está sabiendo, la ONU lo sabe, la DEA lo sabe, la CIA lo sabe, todo el mundo lo sabe, menos el señor Donald Trump y Marco Rubio. Entonces, yo creo que sigue siendo todo un teatro de presión psicológica fuerte, intentando a ver cómo consiguen amedrentar a Maduro, a ver si nace un valiente, un superhéroe venezolano que se ponga la capa de las estrellas para luchar contra Maduro, pero no va a suceder, eso no va a pasar. Entonces el señor Maduro está tranquilo, está confiante, y si llega el momento realmente, si llega el momento del enfrentamiento, es ahí donde veremos, justamente es ahí donde veremos el nacimiento de la segunda Vietnam de Estados Unidos, Sergio. Bueno, pues en este contexto de presión sobre Maduro también hay muchas preguntas sobre el papel que van a jugar tanto Rusia como China. Hoy Wall Street Journal hablaban, bueno, de que básicamente iban a abandonar a Venezuela. Irán hoy sí que ha dicho, bueno, pues que Estados Unidos es la mayor amenaza para el mundo. Te quiero preguntar por esto, en el caso de que Estados Unidos ataque, ¿hasta dónde pueden llegar tanto Rusia como China? Buena pregunta, Sergio. Es una pregunta, una linda pregunta, porque todo el mundo dice Rusia está con Venezuela, China está con Venezuela. Están en sentido configurado, ¿no? Ellos no tienen un pacto de ayuda mutua en caso de guerra. Ellos tienen un pacto de ayuda militar, de apoyo militar, de el acceso a tecnología militar y de armamento. Como recibió hasta hace muy poco, como es armamento que llegó especialmente radares chineses y recibió también defensas antiaéreas por parte de Rusia para agregar en su espacio defensivo a Venezuela. Rusia no abandona a Venezuela. Eso que se lo quiten de la cabeza todos los norteños que hayan en los medios que andan diciendo por ahí que Rusia abandona Venezuela. Rusia no abandona Venezuela. En ningún momento va a abandonar Venezuela. Lo que eso no significa de que Rusia va a estar involucrada en una defensa interna de la nación venezolana.
hay que hablar claro, hay más de 200 técnicos y asesores rusos en Venezuela trabajando en este momento y más de 500 hombres de Wagner posicionados allí como instructores, como inclusive parte de la protección de Maduro son de Wagner. Entonces creo que Rusia no queda por fuera de este conflicto, va a seguir mediando diplomáticamente y haciendo presión como es diplomáticamente. Rusia lo va a seguir haciendo. China está en un margen porque no tiene tanta conexión tan directa como lo tiene Rusia con Venezuela. Lo que tiene China en realidad con Venezuela es comercial, más que defensivo, más que militar, pero aún así ayudó a Venezuela en este momento ofreciéndole partes de radares de alerta temprana, como también el sistema de ataque como es cibernético, ¿no? Eso se lo ofreció China, creo que ya lo tiene Venezuela para defenderse, porque ese aeropuerto que está allí en Trinidad Tobago, yo cuando veía el portaaviones norteamericano dando la vuelta, abandonando el área de guerra, donde están situadas ¿cómo es? La flota marítima de Estados Unidos, pensé enseguida, es lógico, el portaaviones vino, descargó todos los aviones que tenía en el aeropuerto de Trinidad y Tobago, todo el poder militar que tenía encima lo dejaron en Trinidad y Tobago y se sale del lugar para no ser posible el hundimiento de ese portaaviones norteamericano de importancia para Estados Unidos, porque es su propia bandera. Entonces, creo que la base, el portaaviones terrestre que tiene hoy Estados Unidos es Trinidad y Tobago, que está a apenas 15 o 20 kilómetros de las costas de Venezuela. Indudablemente es allí donde están apostados estos nuevos radares estadounidenses, el Gator, por ejemplo, que es uno de los que capta a más de 200 kilómetros de distancia cualquier cosa que se mueva. Entonces, indudablemente que está preparado Estados Unidos para una invasión, sí, está preparado. De ahí a que la vaya a realizar, hay una distancia muy grande, más allá de lo que diga la media, más allá de lo que se hable, más allá de las palabras de Donald Trump, que siguen siendo barullentas, y no hay que dejarse engañar tampoco mucho por eso, porque Donald Trump hoy dice una cosa y mañana es otra. Lógico que también es una navaja de doble filo, porque así como lo hizo con Irán, lo puede hacer con Venezuela también, indudablemente, Sergio. Bueno, pues muy atentos a lo que decida Donald Trump, a la espera de si cumple o no sus amenazas. Bueno, pues un momento de mucha tensión geopolítica que seguiremos analizando en Negocios Televisión. Aníbal, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Sergio. Buenas tardes. Un abrazo.